Pues simplemente un mundo en que el vivir sea medianamente aceptable, porque cualquier persona tiene un lugar de trabajo, un techo, una ropa y pueda vivir. Esa es la utopía, lo cual no es un imposible. Eso técnicamente es posible. Hoy hay la producción de alimentos suficiente para alimentar a la humanidad, la producción de medicinas, la capacidad de enseñar, pero algo se opone a eso. Es la organización política y social de la sociedad. Y no solo eso, su libro es también un tratado de historia, si me permite. Habla usted de un PC, de un partido comunista, que tras la muerte de Franco en el 75 y su legalización en el 77, muchos pensaron que podría gobernar, pero sufrió una derrota estrepitosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, gobernar en la dirección del partido de entonces no se pensó que se podría gobernar. Lo que sí se pensó es que se creía que se obtendría la recompensa de haber luchado casi exclusivamente en solitario contra el régimen de Franco. No fue así. Las primeras elecciones arrojaron un resultado de 20 diputados, después 23, muy lejos de lo que se esperaba en algunas partes de la dirección. Otras partes del partido, y la dirección y fuera de ella, pues estimaban que aquello podía haber parecido algo demasiado ambicioso, teniendo en cuenta que no es lo mismo estar luchando que después el electorado. El electorado tiene otras motivaciones, otras situaciones, otras coyunturas, y aparte de eso, que en aquellas elecciones el Partido Socialista Obrero Español aparecía como el heredero de la tradición antigua, ¿no? Y claro, pues se recogieron esos frutos. ¿Y qué pensó usted en el año 82, cuando, gobernando, habiendo ganado el PSOE, la gente le decía, ha ganado la izquierda? Bueno, mi experiencia como alcalde no fue muy, ¿qué diría yo?, muy agradable con el Partido Socialista Obrero Español. Me vi obligado, previa consulta con la dirección de los compañeros del grupo de concejales y la dirección del partido, a cesar al primer teniente alcalde y a otro teniente alcalde, porque había un obstáculo permanente, no justificado, ni con lógica. Entonces, mi experiencia de aquella época, en cierta medida, me había adelantado algo de lo que después yo me he encontrado. Naturalmente que esta experiencia con el Partido Socialista Obrero Español nunca me ha hecho olvidar dónde estoy yo y dónde están otros. Es decir, esto no me ha hecho cambiarme de acera, sino simplemente señalar este caso que usted me pregunta. ¿Cree usted que la izquierda se ha quedado anquilosada en viejas consignas marxistas que ya no tienen vigencia? Al contrario, el marxismo para mí sigue teniendo vigencia. Mire usted, la lucha de clases existe. Además ya lo han reconocido incluso grandes magnatos americanos cuando dicen, sí, sí existe, pero la vamos ganando, lo cual es verdad, la van ganando. Lo que pasa es que en la izquierda, tanto política como sindical, con excepciones, obviamente, creyó que para siempre el demandar una parte mayor del pastel era lo suyo, hasta que ha llegado un momento en que el pastel está en cuestión. Es decir, el pastel de la sociedad desarrollada, de la opulencia, del consumismo, se acabó. Por tanto, yo creo que desde la izquierda hay que reclamar otra sociedad más igualitaria, más justa. Pero seguir demandando una parte suculenta de la sociedad, de la opulencia y del desarrollo y del despilfarro, eso se acabó. Si yo me voy a la página 121, de inmediato me asalta una pregunta. ¿Qué tal se ha llevado usted con Santiago Carrillo? Bueno, realmente Santiago Carrillo es una figura histórica, eso nadie lo puede negar, es una personalidad, pero obviamente desde el 10º Congreso, en el año 1980, que se celebró en el desaparecido Cine Quevedo, de la plaza de tal nombre, pues mis relaciones nunca fueron, que diría yo, suaves, ¿no? Ni siquiera correctamente. ¿Solo eso? Sí, francamente teníamos posicionamientos diferentes, distintos, confrontados, que después se manifestaron en cartas abiertas hechas por mí, en votaciones cuando él se cambió de partido, fundó otro partido, sí. Realmente podemos decir que no he sido una persona, diríamos, afín con don Santiago Carrillo, lo cual no impide que reconozca su talla como político. Cuando usted dimitió como coordinador general de Izquierda Unida en el año 91, lo hizo porque en el seno de la coalición y en el propio PC había diferencias acerca de cuál debería ser el modelo político a seguir. Bueno, vamos a ver. Izquierda Unida era una concepción federal,
Pero un Estado federal no es un Estado de taifas, es un Estado que busca su unidad de otra manera, mediante un acuerdo donde hay un poder federal y un poder de las distintas federaciones. Pero entonces, compañeros del Partido Comunista que estaban en la dirección de Izquierda Unida del País Valenciano, en coincidencia con algunos de Madrid, pensaron en hacer de Izquierda Unida un partido de corte socialdemócrata, cuando nosotros defendíamos que eso fuese un movimiento político y social, porque para partido ya estaba el nuestro. Eso motivó un encuentro en la Presidencia Federal, donde lo único que yo hice fue, ante lo que hicieron en el País Valenciano, yo pedí que eso se tratase en el Consejo Político Federal. No quisieron, y cuando ganaron la votación, yo acepté el resultado, pero ya tenía preparada mi dimisión. Yo no puedo dirigir una política en la que no creo. Eso no lo haré nunca. Y por tanto, eso es lo que hice, dimitir. La caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS, ¿les dejó a ustedes, a los comunistas, huérfanos y sin saberse adaptar a los nuevos tiempos? Yo creo que a algunos comunistas sí, a otros no. Hubo comunistas que para ellos desapareció Roma, desapareció la causa concreta en un determinado país, en una determinada situación geográfica. Pero precisamente para bastantes comunistas del PC que ya nos habíamos o se habían enfrentado a la Unión Soviética cuando la invasión de Checoslovaquia, que ya habíamos sufrido la acción del Partido Comunista de la Unión Soviética cuando creó el Partido Comunista de los Pueblos de España, a través de la intervención del embajador señor Dubinin, pues francamente aquello constituyó un revés, pero después lo aceptamos perfectamente, puesto que ya habíamos denunciado lo que pasaba por ahí, sin caer, como también digo en el libro, en esa especie de idiocia de los que pensaban que desaparecida la Unión Soviética el mundo iba a caminar por una paz y que no había ya problemas. Se equivocaron, porque la Unión Soviética ocupaba un lugar en la relación de fuerzas en el mundo. Desaparecido eso, ya hemos notado lo que ha pasado. Quiero decir que los cascotes del muro de Berlín se cayeron para allá y para acá. Teniendo usted el corazón tan a la izquierda, ¿qué les contesta a aquellos que le acusan de ser el artífice de la pinza entre Izquierda Unida y el PP en contra del PSOE? Que lean, simplemente que lean. Que lean y que sobre todo lean después que se despierten sin resaca. ¿Creyó usted en la posibilidad del sorpaso, que realmente Izquierda Unida se convirtiera en la referencia por delante del PSOE? Sí, pero tal y como está aprobado, porque una cosa es lo que se aprueba, los textos aprobados por la dirección, y otra cosa es cuando los compañeros de Por Libre acaban de aprobar una cosa y salen por la puerta diciéndole otra a los periodistas. Periodistas que han podido asistir a las reuniones porque lo permitíamos, pero preferían encontrarse con estos compañeros en los pasillos. Lo que se planteaba lo siguiente: Izquierda Unida es una fuerza que necesita conectar con la sociedad, con sus problemas, que invitar a los del Partido Socialista en las sedes de los barrios a trabajar conjuntamente, porque eso va a crear las condiciones de avance. Algunos compañeros creyeron que eso era una cosa puramente electoral y no era posible. Y entonces todo se dirigió a lo puramente electoral, a lo institucional, olvidando el trabajo abajo. Yo lo defendía y lo sigo defendiendo. Vamos, voy a ser rotundo. Hasta que no haya una fuerza, diríamos, de izquierda que supere, que sobrepase al Partido Socialista, aquí no va a haber cambios. Quizá ese sorpaso todavía pueda llegar. La crisis del bipartidismo está afectando a PP y a PSOE y está alimentando las expectativas electorales de Izquierda Unida. Sí, pero no es cuestión de siglas. Es decir, si el PSOE alguna vez es sobrepasado por la izquierda, yo quiero ver el programa. Vayamos a que tengamos un programa que los portadores del mismo tiemblen ante la acción de gobierno, porque debe ser un programa apoyado y con una amplia base social y que hay que aplicar, porque si ese momento llega, es un momento de luchar contra el auténtico poder, que no es el PP, que es la banca, que son las grandes multinacionales, y en ese momento las piernas no pueden temblar. Sigue usted siendo el mismo, programa. Sí, pero programa y organización, ideas, valores y principios. Y en esto, bueno, pues si hay que llegar a tensiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le parece ese proceso de renovación que pretende pilotar ahora el PSOE?
Bueno, es una cosa, yo creo que el Partido Socialista tiene derecho a hacer reuniones para buscar su norte en estos momentos, pero desde luego yo ya intuía y después lo he visto que no buscaba el norte. Ha sido una operación de cosmética, bueno, para aquellos que están deseando ser seducidos nuevamente, porque el Partido Socialista Obrero Español, si quiere afrontar los problemas que en estos momentos tenemos, son gravísimos, estamos ante una situación de excepción, tendrá que decir qué hacemos con la reforma constitucional, su artículo 135 que pactó con el PP. ¿Eso lo va a cambiar o no lo va a cambiar? ¿Qué hacemos con el proyecto europeo? Aquel que decían que iba a haber y que no ha habido así, sino con el actual. ¿Qué hacemos entonces con las medidas de tipo fiscal? ¿Qué hacemos con el tejido industrial? ¿Lo desarrollamos? ¿No lo desarrollamos? ¿Qué hacemos con determinadas multinacionales? ¿Qué hacemos? Entonces, en el lenguaje, el vocabulario que se ha utilizado es gaseoso. Es decir, no diría que sea poético porque no es poético, pero es metafórico. Y llega un momento, es confuso, profuso y difuso. No dice nada. Pero bueno, si hay gente que todavía cree que eso es una propuesta avanzada, pues ¿qué vamos a hacer? Cuando la derecha inició su viaje al centro, que tanto tiempo duró, Alfonso Guerra se cachondeaba diciendo ¿dónde estarían? Ahora que Rubalcaba dice el PSOE ha vuelto, yo le pregunto ¿dónde estaba? Bueno, efectivamente cuando Alfonso Guerra dijo eso, se refería a lo que había dicho entonces el PP, que viajaban al centro. Y yo, desde la poca geometría de tipo euclidiano que conozco, digo, Dios mío, ¿qué es el centro ante lo que estoy viendo? Pero efectivamente, ¿dónde estaban? Pues miren ustedes, esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. El bipartidismo tiene dos caras. Y permítame que utilice el lenguaje de la época de la clandestinidad. Uno es el polimalo y el otro es el polibueno. Y defienden el mismo proyecto. Claro que hay diferencia en pequeñas cosas, pero en el fondo, política internacional, tema de la OTAN, proyecto europeo, reformas del mercado laboral, privatizaciones. Si comenzaron con don Felipe González, ¿por qué no acabaron con ellas cuando gobernó el señor Rodríguez Zapatero? Entonces, el bipartidismo, como he dicho, son las dos caras de una misma moneda. Usted inspiró el movimiento ciudadano Frente Cívico. ¿De qué se trata? Pues se trata de algo que es de sentido común, pero si usted supiera lo que cuesta, se trata de decirle a la gente, usted imagina que vamos a un pueblo, a la mayoría. ¿A qué llamo yo mayoría? A la mayoría llamo yo a aquellas personas y familias que tienen un parado, que tienen un hijo que no colocan, por ejemplo. Yo tengo un hijo parado que ya es mayor, que tienen un problema de vivienda. Todo español que sufra un problema profundo, grave y que no le ve solución. Entonces, todos ellos forman una mayoría objetivamente hablando, pero no son mayorías subjetivamente hablando, uno de un partido, otro de otro, uno tiene una ideología, es una mayoría abigarrada, múltiple, plural. ¿Y si las pudiésemos de acuerdo en unos puntos concretos? Es decir, no debemos aspirar a que todos piensen lo mismo. La gente que se sitúa en la derecha, que piense como la izquierda. Pero, ¿y si nos dejamos un momento los carnets y vamos a medidas concretas? Salario mínimo, pensión mínima, transparencia en los canales de comercialización, el tema de los créditos de la banca. ¿No podría toda la gente, la mayoría, ponerse de acuerdo en 6, 7, 10 cosas? Yo creo que sí. Y eso formaría un poder, un contrapoder. De eso se trata, de una tarea dificilísima, porque a la gente no se le pregunta de dónde viene, sino a dónde quiere ir. Y cuesta mucho trabajo, porque España es un país de sacristías. Pero quizá por eso usted se sintió miembro del movimiento 15M. Me sentí miembro, pero miembro lúcido, porque también lo he criticado. Yo nunca me he sentido dentro de donde he militado con una fe ciega de carbonero. Siempre he reclamado para mí la capacidad crítica, aun perteneciendo a ese movimiento. Y claro, en el 15M yo alabé lo que se había hecho en cuanto a despertar de conciencias. Pero llegó un momento en que aquello no avanzó porque hay que organizarse. Y sobre todo con ciertas afirmaciones que yo no compartía. Cuando le decían a cualquier concejal, no nos representan. Sí os representan. Esos señores
con los que no compartís su ejecutoria, pero los ha elegido el pueblo en las urnas. Son representantes legítimos. Otra cosa es que moralmente no estén a la altura de lo que representan, pero sí son representantes. Voy a ser más claro. En mi ciudad hay un alcalde, que es un alcalde del PP. Ese es mi alcalde. Pero no digo mi alcalde con apasionamiento, con amor, ni con arrobo. Es que democráticamente es mi alcalde. Y si puedo, intentaré que mañana el alcalde sea de Izquierda Unida. Pero yo no puedo negar esa realidad. Y eso es lo que no se puede negar. ¿Pero usted cree que la movilización en la calle es quizá a estas alturas la única solución para los problemas de los ciudadanos? Depende de lo que entendamos por movilización. Hace un momento, antes de empezar a grabar, yo le comentaba a usted que para mí la movilización, como las huelgas, son una cosa muy seria y hay que hacerlas con moderación. Pero cuando se hagan, con moderación no me refiero a la intensidad, sino a la espaciosidad en el tiempo. Esas manifestaciones que van con saltimbanquis gritando no me gustan. Me gusta la gente silenciosa con una consigna. Me gusta la gente que si va a una huelga sepa que hacer una huelga no es para hoy, sino que la huelga es una actividad que se enmarca en una estrategia. Es decir, hacer una huelga general para que al día siguiente determinarla y ahora qué hacemos no me va. Mejor no la hagas. Para hacer una huelga general hay que diseñar un plan de campaña y después evaluar si ha salido bien, si ha salido mal, qué movimiento tenemos, porque esto en el fondo, aunque la palabra suena mal, esto es una guerra. Lo que pasa es que el poder sabe que es una guerra. Los dominados no saben que es una guerra. Esto es lo triste. Y en esta guerra, ¿qué opina de aquellos nostálgicos que creen que contra Franco luchaban mejor? Bueno, es que verá usted, el problema que tienen las dictaduras, aparte de su represión, es que engendran una oposición que es igual, similar. Es decir, yo me he encontrado casos que el régimen de Franco a todo aquel que se le oponía le llamaba comunista. Hizo muchos comunistas de boquilla, porque no todo el mundo que se le oponía, de manera mayoritaria al Partido Comunista, eso está claro, pero había otros que no lo eran. A veces en la izquierda también nosotros hemos dicho, bueno, esos son todos fachas. Gente que no eran fachas, simplemente pensaban de otra manera. Y claro, luchar contra una dictadura, y yo sé que lo que voy a decir va a hacer que se rasguen muchas las vestiduras, es fácil mentalmente, es difícil físicamente. Usted va a la cárcel, pero mentalmente es muy fácil, muy sencillo. ¿Por qué? Uno no tiene que articular sino un mensaje destinado a abatir esa roca. No se tiene que enfrentar a discutir de problemas económicos, de problemas sociales, porque no te deja. Entonces, el problema de las dictaduras es que hacen una oposición que es, en su sencillez, en su simpleza y en su simplicidad, una cosa parecida. Don Julio, ¿qué tal su corazón? ¿Fue dejar la política y desaparecieron los infartos? Bueno, después he tenido algún que otro aviso, pero lo cuido porque este es el mecanismo que permite que uno medio vaya funcionando. Don Julio Anguita, que lo consiga, combatir la ceguera. Bueno, y que usted lo vea. Gracias por acompañarnos hoy en El Gato al Agua. Contra la ceguera, 40 años luchando contra la utopía. La primera entrevista de Julio Anguita ha querido que fuera en El Gato al Agua. Bueno, ha dicho muchas cosas. Ha dicho, por ejemplo, que la renovación del PSOE era toda una operación cosmética, que el tema del bipartidismo son las dos caras de una misma moneda. En fin, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que ha dicho grandes verdades. Yo la verdad es que es una persona a la que tengo mucha simpatía. Creo que como persona es muy honrado. Es una persona que ha luchado con una enorme sinceridad siempre. Así le ha ido, porque en algunas cosas pues no ha sabido o no ha querido pactar, ni hacer enjuagues, ni aceptar determinadas prebendas, en fin, yo creo que es una persona honrada y que ha dicho cosas muy interesantes. Pues fíjate cuando ha dicho lo del 15M, dice, soy del 15M partidario pero lúcido, porque tampoco aquello de no nos representan, pues es una estupidez, en fin, a mí me parece que sí. Y luego ha dicho al final ahora que pensar de otra manera no quiere decir que seas facha. Es que eso es una verdad como una casa. Y cuántas veces pues la gente totalmente radical, intransigente, al que piensa de otra forma, pues dice que es fascista, que es facha, que tal. Yo creo que ha sido un hombre muy honrado y que ha dicho cosas. Y luego, con respecto a lo que tú apuntabas de la operación cosmética del PSOE, yo creo que eso no lo ha visto solo Anguita, lo hemos visto todos. Bueno, sí, honesto sí que ha sido, a mí me parece que siempre lo ha sido, un hombre honesto, y ha sido siempre consecuente con lo que él pensaba. Es verdad
que Anguita era difícil de cambiar de opinión. Cuando él dice, yo me fui de la política porque no puedo dirigir aquello en lo que no creo. Bueno, es que hay cosas que no puedes... los demás no tienen por qué creer lo que dices tú al 100%, a veces hay que ceder, ¿no? Y yo creo que era un hombre en ese sentido inflexible. Le he encontrado más atemperado, un poco más racionalista dentro de su imperturbable tono visionario, porque siempre ha tenido un toque un poco de iluminado, ¿no? Y yo le he visto un poquito más racionalista, esa misma reflexión que él hacía sobre el 15M, pues me ha parecido muy acertada y bueno, yo creo que es un hombre que según va cumpliendo años va poniendo un pelín más los pies en la tierra. Yo no niego que Julio Anguita sea un hombre honrado, honesto, y de hecho es un hombre coherente, pero su pensamiento, una cosa es la opinión que me pueda merecer su persona y otra cosa es la opinión que me pueda merecer su pensamiento, y su pensamiento y su ideología me parece aberrante, me parece criminal y me parece profundamente inhumana. Es decir, que un político de la talla de Julio Anguita... Criminal, inhumana... Totalmente. Está hablando, cortas, ¿eh? Al fin y al cabo, Julio Anguita se declara un firme defensor... ¿Criminal? El pensamiento totalmente criminal e inhumano. Se declara un firme defensor del comunismo. Y el comunismo es una ideología que ha provocado 100 millones de muertos a lo largo de la historia. Es una ideología que obligaba a los trabajadores a realizar trabajos forzados, enviaba a los disidentes políticos y a todo tipo de disidentes o los que no estaban de acuerdo con el régimen autoritario, los enviaba al Gulag. Eso es nunca a favor de los Gulag. Yo no os he interrumpido, qué manía. No, es que dices unas cosas... Solo exijo que solo pido un poco de educación. La Unión Soviética... ¿Qué cosas dice? Pero déjale terminar, por favor. La Unión Soviética, el comunismo, ha creado 100 millones de muertos, lo vuelvo a repetir, 100 millones de muertos, ha enviado a la cárcel, a trabajos forzados, a decenas de millones de personas, ha creado miseria, ha creado hambre y ha creado auténticas cárceles, que más que países eran cárceles. Y esto no son vestigios del pasado. Cuba sigue existiendo, en Cuba no hay libertad de expresión, en Cuba no hay libertades económicas, en Cuba se vulnera día sí, día también los derechos humanos, en Cuba no se permite a su población salir de la isla, es una cárcel. Sí. Corea del Norte, que vamos a decir de Corea del Norte, un régimen totalmente oscuro, tiránico, criminal y asesino. Eso es la ideología comunista y eso es lo que defiende Julio Anguita. Y eso es, por cierto, lo que defiende también, en ciertos aspectos, Izquierda Unida. Yo me quedo con una declaración que ha dado hoy Julio Anguita y que ayer dio Cayo Lara. ¿Cuál es su proyecto para España? Sencillo. Suspender pagos y salir del euro. ¿Y qué conlleva eso? Miseria y empobrecimiento. Yo no quiero ni deseo que España se convierta en la Cuba de Europa o en un estilo Grecia o en países totalmente empobrecidos y decadentes como Argentina, en donde también gobierna el socialismo más radical, o Venezuela, que es un régimen bolivariano profundamente comunista. Yo quiero que España se parezca a Suiza, a Estados Unidos, a Luxemburgo, a Singapur, a Hong Kong, a Estados Unidos y a Reino Unido. Eso es mi proyecto, o lo que a mí me gustaría que fuera España. Y lo que quiere Julio Anguita es todo lo contrario. A ese respecto yo creo que podemos estar tranquilos. Yo creo que ahí nos podemos calmar, que no creo que vaya España a ser ninguno de esos, ni un gulag, no va a ser, sobre todo ahora los casos más evidentes que quedan de dictaduras comunistas, que es Corea del Norte y Cuba. Yo creo que tranquilos, que por ahí no van las cosas. Julio Anguita, yo que le he tenido que tratar mucho, porque le he seguido, he hecho entrevistas, igual que cuando Cristina estaba en el Parlamento, pues yo también la seguía a ella, su actividad, y a mí me parece que se equivocó mucho, y ahora tiene razón Carmelo, le veo mucho más atemperado, pero a pesar de ser un hombre, por supuesto, honrado, honesto,
culto, sobre todo él es un gran estudioso de la historia, pero a mí me parece que como acción política, como estratega, para llevar a Izquierda Unida a algún puerto seguro, no lo hizo. También es verdad que no se lo pusieron fácil. No se lo pusieron fácil, es verdad. Entre Santiago Carrillo por un lado, Gerardo Iglesias por otro, no les pusieron nada fácil. Yo recuerdo esas, que es verdad que eran a puerta abierta, eran unas trifulcas tremendas las que tenían. Y en eso le voy a dar la razón al compañero. La ruptura con una parte de Izquierda Unida, pues con el grupo de Diego López Garrido, pues fue por un debate, de verdad, ese era interesante, intensísimo, nada menos que Julio Anguita quería salir de Maastricht. Era Maastricht sí, Maastricht no, era salir de Europa, directamente, claro, ante eso... Sigue defendiendo hoy en día que deberíamos salir de Europa. Sí, en eso yo por eso creo que se ha equivocado mucho, y después ya la catástrofe para su organización fue, porque eso existió, no hace falta leer, es que lo veíamos en el Parlamento todos los días, un extraño maridaje con el Partido Popular, con el señor Aznar. Eso, la famosa pinza. Es que existió, no nos lo tiene que contar nadie, es que existió. Pero yo creo que políticamente se equivocó mucho y tuvo que irse, y después de un tiempo yo creo que desgraciado y desgarrador para él personal y políticamente. En la parte que tú decías respecto a ser un comunista que defiende un proyecto criminal e inhumano como fue la Unión Soviética, no, lo ha dicho él al principio de la entrevista que le ha hecho Javier Algarra. Él repudió el modelo soviético hasta el punto que aquí, como él ha dicho, la Unión Soviética extinta financió un partido que era el Partido Comunista de los Pueblos de España, que le hacía la cama y le hacía la contra a Julio Anguita. No lo consiguió, y él, dentro de que estaba quizá en un extremo, pero él era bastante de la tradición eurocomunista, como Santiago Carrillo. Es decir, yo creo que el comunismo español, quizá quitando los primeros años de la posguerra, dio un viraje junto a Francia y sobre todo junto a Italia, con Enrico Berlinguer. Tiempos complicados. Lo único que he dicho, para que quede claro, y creo que no me ha escuchado Carmelo. No, que te has perdido la primera parte de la entrevista. Te has perdido. Estabas tomando notas y te has perdido. Se declara marxista, se declara por tanto comunista. Y la ideología comunista, es que no es lo mismo. La ideología comunista todo no es igual. Como análisis de la ideología comunista es aberrante, criminal e inhumana. Mario, ¿qué te ha parecido la entrevista con Julio Anguita? Bueno, yo le conozco poco, le conocí en mi época en el banco, la verdad es que me pareció una... Yo distingo entre Julio Anguita y sus ideas, ¿no? Quiero decir, en tanto en cuanto que defiende o pueda pertenecer al Partido Comunista, bien. Yo no tengo ninguna duda sobre lo que ha representado el comunismo en la historia, ¿no? Como, bueno, no hay más que mirar lo que ha pasado en Rusia, donde han muerto millones de personas, o incluso lo que está pasando en Cuba y tal. Pero vamos, es que yo creo que hacer una asimilación automática entre Anguita y eso, pues no, yo no lo veo así. Entre otras cosas porque él gobernó Córdoba y no creo que en el ayuntamiento de Córdoba hayan muerto, ni hayan fusilado a nadie, ni nada de eso, ¿no? Por otra parte, incluso yo le diría que defender en estos momentos la salida del euro como algo criminal y asesino, pues lo que puede ser es un error técnico que, por cierto, pues si es un error asesino, es un desastre. Ten en cuenta que yo estoy cerca del asesinato en ese caso, porque es que como yo tengo muchas dudas y como yo... Otro criminal. En estos momentos hay enormes dudas intelectuales de primera línea en Alemania, que incluso lo que están defendiendo es la salida de Alemania del euro. En Francia está defendiendo la salida del euro, concretamente la hija de este señor que tiene ahora del partido de extrema derecha. Marine Le Pen está defendiendo. Hay algunos pensadores en estos momentos dentro de la propia Comisión que están cuestionando el futuro del euro como alternativa real, y no hace 2 días que acaba de publicar Antonio Torrero un estudio sobre el sistema financiero en donde vuelve a decir, señores, cuidado que el problema no está resuelto, que hay una serie de problemas. O sea, por tanto, defender en estos momentos el euro criminal, así, o sea, muy, muy criminal no es la cosa, ¿no? Y bueno, lo distingo. Ahora bien, yo pensaba que era más honesto en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Yo tengo el libro en las manos, ¿no? Y lo abro y pone aquí, Julio Anguita, Córdoba 2013. Soy más libre que nunca porque por fin puedo hablar. Hay cosas que hasta ahora me he permitido insinuar pero no decir. No hablaba porque mis palabras podrían crear problemas.
no hablaba porque mis palabras podían crear problemas. ¡Qué mal! O sea, qué mal. Y sobre todo qué mal por una persona, todos los que tenemos la sensación de que el hablar nos ha creado muchos problemas, lo hablamos en tanto en cuanto lo que queremos es que nuestras palabras sirvan para una finalidad. Y si me está diciendo el señor Anguita que ahora puede hablar y que no hablaba antes porque podía crear problemas y que lo que quería entonces era defender una sociedad mejor y más justa, me parece que la introducción de este libro diciendo ahora puedo hablar, antes no, pues señor Anguita, muchos llevamos mucho tiempo hablando a conciencia plena de que nuestras palabras nos iban a crear muchos problemas. Probablemente, Mario, haya que vender libros y haya que decir también esas cosas, ¿no? Entonces, pues lógicamente tiene que capitalista del análisis, ¿no? Tiene que crear una expectativa, ¿no? A mí se me ha caído un poquito. Mira, yo sinceramente creo que la prensa se ha intentado para decir, hombre. Julián Anguita siempre me ha parecido un hombre muy digamos, convencido de su forma de entender el análisis político y siempre ha tratado de imponerla, esa es la verdad, y eso le ha llevado a discutir con todo el mundo, con Carrillo, con otro, con el de la moto y tal. De ahí a la mente criminal esta que apuntaba Manuel, la mente asesina, creo que te has pasado 7 pueblos, de verdad, Manuel. Tienes que corregir un poco, ¿verdad? Es un consejo de tertuliano. Yo creo que tienes que atemperar el no subirte al monte tan fácilmente porque mira, ahora mismo puede que ni Anguita ni nadie de los que están en Izquierda Unida apruebe. Ahora siempre hay algún loco en la vida, ¿no? Pero que apruebe lo que el comunismo ha sido y la forma, el modelo comunista tal y como se ha entendido hasta ahora, el modelo estalinista ese que te has despachado un rollo sobre los miles de muertos como si los demás no supiéramos la historia, que la sabemos. Mira, creo que te has sobrado. Te has sobrado. Y Anguita no es mi héroe, precisamente. Es un hombre que creo que ha cometido, como decía muy bien Anabel, creo que ha cometido muchos errores. El primer error que ha cometido Anguita siempre ha sido lo difícil que era dialogar con él, lo difícil que era entenderse con él. Y que en un momento dado, oye, él entiende que la izquierda es de una manera y no tiene pudor ninguno en hacer la pinza con el Partido Popular y bajar y apear a la izquierda que había, que él no estaba de acuerdo con ella, que era el PSOE, apearla del poder, intentar apearla del poder. Creo que Anguita tiene muchas cosas, como se ha dicho aquí, muchos lados oscuros, pero es un hombre honesto, con un pensamiento honesto que quiere lo mejor para su país, con su forma de entenderlo. No hay un criminal detrás, no hay una mente asesina detrás, eso te lo puedo decir. Pero Carmelo, ¿a que te has quedado sorprendido con eso de no he querido hablar antes porque mis palabras podían crear problemas? Pero yo muchísimo. Oye, pero yo muchísimo, Mario, te diré increíble, ¿verdad? Porque es que hemos pensado siempre, y yo la primera, que Anguita lo que ha tenido precisamente es problemas por ser claro, por hablar, por decir las cosas, por enfrentarse con quien había que enfrentarse. Es súper llamativo. Porque yo le diría, mire usted, si ahora se ha callado, ahora que no tiene poder, ahora se pone a escribir... Yo nunca he creído que se estaba cortando. Pero es alucinante. Yo tampoco, por eso es llamativo lo que tú has leído. Pero es que yo creí que sería otro, pero no, señores, es que dice Julián Anguita 1993, uno quiere ser más joven. Dice, durante mucho tiempo no he hablado porque mis palabras... No hablaba porque mis palabras podían crear problemas. Durante mucho tiempo he hablado poco. Con todo lo que me imaginaba tenía que decir, pero bueno, necesitaba clamar. No sé. Este libro lo escribimos juntos, ese grito y algo más. Una idea creativa. ¿Ahora? Bueno, pues ¿ahora? Hemos pensado siempre pero que señor mío de mi vida. Pero ¿cómo no habla usted cuando tiene un poco más de poder ahora? Hay algo que no cambia y eso sí que es casi histórico. Tanto en Julio Anguita como ahora en Cayo Lara. Y es, no sé si decir odio, quizás es muy fuerte, pero es la animadversión entre socialistas y comunistas. Es la histórica, animadversión pero es que eso es histórico, eso es histórico, no solo en España, no solo en España. Ha generado problemas, muertes, enfrentamientos. No hay manera. Y en Andalucía, viniendo a nuestro momento actual, Andalucía, lo han podido soslayar con alguna dificultad, pero ya veis que en Extremadura ha sido imposible. Pero eso en Extremadura, viene heredado del 100 años de honradez y 40 de vacaciones. Y fíjate lo que has dicho tú en la entrevista, cuando le preguntas, él dice con mucha nostalgia y cierto resentimiento, dice, claro, unos pocos luchábamos contra el franquismo, pero luego los que se llevaron, digamos, la tarta, algo así lo ha dicho, pues... Distingue entre los que lucharon física e intelectualmente. Los que lucharon contra el franquismo fueron los comunistas, no los socialistas. A mí me gustaría
ya que me das consejos, Carmelo, te voy a dar Gratis, otro. ¿eh? Te voy a dar Gratis. otro. Yo también, gratuitamente. Escúchame. Escúchame cuando hablo. Escúchame cuando hablo. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Julio Anguita. He empezado mi intervención diciendo que Julio Anguita me parece que es una persona honrada, coherente y honesta, y no tengo dudas al respecto, pero su ideología me parece aberrante. El comunismo que él defiende y que defiende Izquierda Unida me parece lamentable y terrible por los efectos que conlleva. El infierno está lleno de empedrado de buenas intenciones. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y la prueba evidente es el comunismo. Y sinceramente, es decir, yo creo que los momentos de crisis son momentos de cambio y esos momentos se pueden aprovechar para hacer las cosas bien, para mejorar, o para hacer las cosas mal y empeorar. Y casos a lo largo de la historia hay centenares. Venezuela era un país rico al que los españoles emigraban. Nuestros padres, nuestros abuelos emigraban para hacer fortuna, para salir adelante, porque en este país no había oportunidades. Venezuela hoy, los venezolanos están saliendo del país, están emigrando. Y de momento pueden emigrar. En Cuba no se puede emigrar. Argentina sucede más de lo mismo. ¿Qué ha triunfado allí? ¿Ha triunfado el capitalismo? ¿Ha triunfado el pensamiento de libre mercado? No, lo que ha triunfado es el socialismo. No el comunismo, pero el socialismo. Y Venezuela, ni el socialismo, ni el capitalismo, ni avanza claramente hacia un modelo comunista. Y con esto termino. No, tampoco considero que sea ni criminal ni asesino que España salga del euro. Tampoco he dicho eso. Lo que he dicho es que salir del euro o suspender pagos supondría un empobrecimiento generalizado de la sociedad española y iríamos hacia un modelo argentino. Porque ¿eso qué significaría? Solo pongo un dato. Imagínense por un momento qué hubiera hecho José Luis Rodríguez Zapatero y también Mariano Rajoy si tuvieran en su poder la máquina de imprimir billetes. Se llama devaluar, se llama crear inflación, se llama no mejorar la competitividad, no hacer reformas y seguir gastando a puertas. Miseria. Te has bajado un poco del monte, lo cual es de agradecer que te bajes un poco del monte. Va también por ti, Carmelo, todos. El día 12 de diciembre viene, porque un acto organizado por la Fundación Civil, viene entre otros uno de los padres fundadores del euro, un catedrático de economía de Lovaina. Vamos a debatir sobre el futuro de Europa y, bueno, a lo mejor te interesa debatir con el catedrático para ver un poco los asesinatos y estas cosas. Pero, adelante, perdón. No, yo lo que iba a decir es que precisamente lo que estás tú planteando de que si el euro y tal y cual, eso es muy discutible. Claro. O sea, que hay muchos planteamientos y precisamente cuando estábamos con la soga al cuello y no teníamos la capacidad de Inglaterra o de Estados Unidos de tener un banco central que pudiera inyectar dinero en el conjunto, estábamos todos... Perdona, tú dices... que no hemos tenido esa posibilidad. No, menos mal. Pero esa es tu posición. Es mi posición, pero es que ha habido eminentes expertos económicos que han dicho exactamente lo contrario. Con lo cual, oye, no puedes demonizar... Exacto, no los puedes demonizar. Que no son criminales. Yo soy un firme defensor de Suiza. Suiza no entró en el euro. Oye, fantástico. Pero cuidado, hay una diferencia entre Suiza y España. Es que en Suiza son suizos y en España somos españoles. Ya está la solución. No, está la solución. Presidente del gobierno suizo. Ministro de Economía. En Suiza es el país con mayor estabilidad monetaria en mucho tiempo. Es decir, es un país muy estable monetariamente. Suiza no hubiera devaluado o no lo hubiera hecho de forma tan brutal como lo hubiéramos hecho en España. Que sean suizos. Otra cosa distinta es que se pueda defender que España tenía que haber entrado en el euro o no, cosa que es debatible. Ahora, una vez que estamos dentro del euro, yo creo que el euro es positivo, porque precisamente le impide a los políticos españoles manejar algo tan importante como es la máquina de imprimir billetes, como es el precio del dinero. ¿Y quién domina eso? ¿Quién lo controla ahora? Los alemanes. Sinceramente, me fío más de los alemanes en política monetaria que de los españoles. Abre muchos frentes, Manuel, y por eso es muy sugerente. Pero yo me he quedado con una de las cosas que ha dicho y yo no creo que de cara a la audiencia se pueda descalificar a ninguna formación política de la manera que lo ha hecho Manuel con Izquierda Unida, que ha dicho tiene una ideología aberrante. No, en Izquierda Unida les vemos todos, y porque es público y notorio, los proyectos, las iniciativas que tienen, y podrás no estar de acuerdo con todas las propuestas que proponen, pero es una... Su modelo es Venezuela, ¿eh? Lo han dicho dirigentes de Izquierda Unida. Su modelo es implantar el régimen venezolano, el modelo económico venezolano en España. Yo no he visto ninguna iniciativa en ese... Cayo Lara, en ese dirigentes. ¿Tú le has oído decir a Cayo Lara, que es el que manda ahí,
lo que queremos es que España se convierta en Venezuela. Izquierda Unida no Oye, tiene... y si lo dice con no votarle, Ya está. No, exacto, si lo dijera con no votarle vale, pero es que no lo ha dicho, o sea, No que tienen tú has una escuchado a ideología. uno que ha dicho y tú interpretas y te subes al monte y lo vendes. Te Pues traeré vale. las declaraciones. Pero yo creo No, que Cayo Lara, Cayo Es Lara. creo que hay que ser posible más que a lo mejor se reflexivo, lo hayas Manuel. escuchado, a lo yo es mejor que el como no señor... le sigo, no me he enterado. No le sigo mucho. A lo mejor el señor Sánchez Bueno, Gordillo, que es como una ven, Julio parte, Anguita pero está no, más vigente que nunca. a Cayo Hoy ha Lara presentado su libro Contra la ceguera, 40 años luchando por la utopía, y ya ven ustedes el debate que ha liado en la mesa del gato. No, más que Eso- Julián Quita lo ha liado este señor. Bueno, el representante de Julio Anguita, el agente de su libro, Todo lo contrario. Manuel el Llama, agente oculto.